Hola, un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien en estos momentos, tranquilos en casa, a salvo. Mi nombre es Simone Bermúdez y en esta oportunidad vengo a hablar sobre la dulcería criolla. Cuando hablamos de dulcería criolla, dulcería venezolana, en verdad hablamos de una lista muy extensa de postres, tortas, golosinas, incluso bebidas, que con el pasar del tiempo se han convertido en parte de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres culinarias. Su procedencia es de origen indígena y es parte de nuestro menú desde tiempos inmemorables. Un ejemplo claro de esto es el manjarete, que con el tiempo se le hizo una modificación al nombre tal que se le eliminó la N y comenzó a llamársele majarete. Este consiste en una mezcla de harina de maíz, papelón, leche y coco rallado. Esto también se le espolvorea un poco de canela en la superficie. Dentro de los postres tenemos un sinfín de los cuales podemos hablar. Tenemos el quesillo, tenemos los cascos de parchitas, los cascos de guayaba, el negro en camisa, el dulce de lechosa, los besos de cocos, las catalinas. Sin embargo, en este seminario unos dulces según las regiones. Mencionaremos únicamente la región andina, zuliana, central y la región de la costa. Hablamos del ingrediente estrella de nuestros postres venezolanos. Tenemos la caña de azúcar. Luego de que llegó la caña de azúcar al territorio nacional fue cuando realmente se comenzó a explotar lo que es la dulcería. El origen de la dulcería tiene distintos orígenes, pero muchos de nuestros dulces típicos vienen de la mano de las monjas que llegaron durante las misiones evangelizadoras a América. Estas traían sus tradiciones culinarias, por supuesto. Al principio trataron de mantenerlo como un secreto celosamente guardado, pero muchas de esas recetas se fueron pasando a las esclavas, que eran las que realmente trabajaban los postres, hacían las preparaciones. Estas a su vez las fueron aprendiendo y agregaron algo de su cultura. Vamos a decir 4 fases importantes sobre los aportes que se hicieron en esta comida, los aportes de sabor, proceso. La primera evidentemente fue la llegada de Cristóbal Colón. Hizo su segundo viaje hacia América durante 1493 y dentro de este cargamento en este año fue cuando trajo la caña de azúcar. Ya hemos mencionado anteriormente que es el ingrediente estrella de todos los postres venezolanos, o sea, del origen de los postres. Tenemos una segunda fase, una mezcla de culturas durante la colonización. Teníamos los españoles que trajeron su comida, su cocina, sus tradiciones, sus productos, por supuesto. Tenemos también a los africanos, los indígenas. La fusión de todos estos es lo que han hecho de la comida venezolana que sea tan variada y tan especial. Tenemos también una tercera fase, que es el aporte de los extranjeros durante las guerras. La cultura venezolana ha tenido aportes durante toda su trayectoria en la historia, pero la primera fue la llegada de Cristóbal Colón y luego, durante las guerras, la Primera, Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un auge migratorio bastante interesante, grande, de Europa a América, aquí se volvió a incluir un poco más de esa cultura dentro de nuestros postres. Luego tenemos la fase 4, digamos, el cuarto punto en donde hubo un avance importante en lo que es la cocina y en este caso la dulcería criolla en Venezuela. Estamos hablando de la revolución industrial, esto ocurrió durante el siglo XX, pero aquí ya viene algo distinto, que es la tecnología. Aquí comienzan los procesos manufactureros y comenzamos a integrar lo que es el azúcar refinado. A continuación vamos a hablar un poco de algunos dulces por regiones, como ya hemos dicho anteriormente. Hablaremos de uno por región y comentaremos un poco de lo que es su historia y el ingrediente principal de estos dulces. De la parte andina vamos a hablar de un dulce muy tradicional que todo el mundo conoce, son los abrillantados. Los ingredientes principales de este tipo de dulce es la leche, el azúcar y el colorante vegetal.
Su origen, según los investigadores gastronómicos, se origina de la época colonial, cuando se producían grandes cantidades de cultivo de caña de azúcar en las poblaciones cercanas a la ciudad de Mérida. Se dicen que eran elaborados en los conventos de la localidad y son un postre totalmente artesanal. Otra de las regiones que vamos a hablar es la región central. Esta está ubicado en la parte centro-norte del país. La región central es una de las regiones de Venezuela que tiene mayor variedad alimenticia. Esto, por supuesto, incluye los postres. Esto se debe a que su ubicación, al estar en el medio de las zonas productivas, tiene gran influencia de la gastronomía internacional y una fuerte tendencia a lo que es la gastronomía española, italiana, francesa, portuguesa y otras de Latinoamérica, pero con menor medida. Por ejemplo, tenemos también influencia de la peruana y la mexicana, así como de la árabe y la asiática. Dulce, en este caso vamos a hablar de la torta de bejarana. La torta bejarana es el vivo retrato de la cocina venezolana. Resonó con fuerza durante la época colonial. Es un plato muy característico, con gran tradición, y que aparte de ser muy tradicional tiene una historia que contar, porque viene con personajes y hasta un gran fondo detrás. Bueno, cuentan que en la época colonial, durante 1793, estaban las hermanas Bejarano, por eso se llama la torta bejarana. Estas eran tres pardas con un gran arte hacia la cocina e inventaron un ponqué con sabores tradicionales de Venezuela. Este se volvió sumamente popular para la época y ganaron tanto dinero con la venta de este ponqué que decidieron comprar sus derechos como si fuesen blancas. Pero eran pardas. Hay un decreto firmado por el rey Carlos IV que decía que se tenga a las bejaranos como blancas, aunque sean negras. Sin embargo, el permiso real no les dio para que se les fuesen llamadas doñas, pues el decreto también tenía incluido una parte que decía: a pesar de ser tenidas por blancas, no son blancas las bejaranas. El dulce para aquel entonces era la sensación de la clase alta caraqueña. Tiene ese sabor a clavo de olor, a papelón, pimienta, guayabita y a otros sabores que las hermanas Magdalenas, Eduvigis y Belén supieron combinar de una manera perfecta. Pasemos ahora a la región, a la dulcería zuliana. Cuando hablamos de dulcería zuliana, lo primero que nos viene a la mente son los huevos chimbos. Y a pesar de que este puede ser el postre más tradicional del Zulia, no es autóctono y su origen data de la época de la colonia, donde nace en los conventos, donde eran preparados como obsequios para los benefactores de las religiosas. En Venezuela se cree comúnmente que este dulce, a base de yemas, de huevo y licor, es de procedencia zuliana. Pero lo cierto es que los huevos chimbos se pueden conseguir en distintos países del mundo. Esto se debe a que el origen de este particular postre se remonta de los conventos coloniales, mucho antes de que América del Sur se independizara de la colonia española. La receta probablemente llegó a estas tierras a través de alguna dama española, pasando de convento en convento dentro de las religiosas. Estas además los acostumbraban a regalar, eran codiciados a sus superiores y a sus benefactores, como ya antes había mencionado. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no eran las monjas quienes preparaban este postre, los huevos chimbos. El relato dice que eran las empleadas, las esclavas, quienes se dedicaban a preparar los huevos. Según los relatos, las yemas había que batirlas por más de media hora y luego la mezcla se debía hornear durante el doble de tiempo. Es decir, la preparación de todo esto era aproximadamente una hora. La dulcería siguiente es la dulcería de la costa. Esta tiene mucho coco, así que vamos a hablar de dos tipos de dulces: los besitos de cocos y las conservas de cocos. Los besitos de cocos
Son un postre ancestral y tradicional de Venezuela, y aunque se dice que son originarios de Puerto Rico, donde las esclavas sustituían en la preparación de los postres la manteca de cochino por leche de coco y además los endulzaban con miel o melado del que les daban, este delicioso postre también es preparado en otros países de Latinoamérica: Cuba, Brasil, Colombia y por supuesto Venezuela. Los primeros indicios de su elaboración datan a finales de 1700, cuando comenzaron a prepararse los postres con harina de trigo. En Venezuela es común que los vendedores ambulantes ofrezcan este y otros dulces criollos en las orillas de las carreteras, en las playas o incluso en las puertas de las casas de algunos pueblos, sobre todo en lo que es Anzoátegui, Aragua, Falcón, Miranda, Sucre, Vargas, incluso Zulia. Es súper común ver que dulces se vendan en las carreteras e incluso de casa a casa, en puerta. Se pueden encontrar variaciones de la receta, sin embargo, el secreto está en el tamizaje de la harina, el bicarbonato y la cocción. Hablemos ahora de lo que son las conservas de coco. Estas también se le pueden llamar cocaos. Sin embargo, es mejor llamarlas como conserva de cocos para que no lo confundamos con la bebida cocao. Las conservas de coco, las cojitas son famosas desde la Caracas de antaño. Son muy populares desde las primeras épocas del siglo XX, y las diferencias de todas estas conservas es que esta lleva apio. Era un ingrediente que por mucho tiempo fue secreto y le dio gran popularidad a la granjería. Dicen que las hacían unas negras vestidas con túnicas amarradas a la cintura y un pañolón blanco atado a la cabeza. La historia cuenta que esta cojeaba de un pie, vivía según parece en la Plaza España, y allí era donde las comercializaba, y salía a venderlas también cerca de la Candelaria. Posteriormente, esta receta fue tomada por un caraqueño emprendedor y la industrializó artesanalmente. La receta seguía siendo un secreto, pero después de un tiempo conspiró contra el hombre el destino y la receta. Se la copiaron en una crecida, el guaire se le llevó la casa donde funcionaba la fábrica artesanal, así que desde 1945 no se prepara esta famosa receta de manera industrial. Solo algunas familias contaban con las recetas, que entre secreto y chisme se logró extender hasta el sol de hoy, a tal punto que es fácil conseguirla en internet inclusive. Los ingredientes principales son el papelón, el apio, se hace en puré, y también, por supuesto, el coco. Bueno, esto ha sido toda mi presentación sobre dulcería criolla. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por su atención y su tiempo. Nos vemos en una siguiente presentación.